Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Era el año 1834. México era una nación joven y convulsa, y los caminos de Jalisco apenas comenzaban a trazarse entre la fe y el abandono. Las montañas y barrancas que entrecruzaban la región ya albergaban antiguos secretos enterrados bajo capas de niebla y un silencio sepulcral. Hablamos de una época en que las comunidades vivían aisladas, separadas por leguas de vegetación cerrada y caminos de herradura, donde la ley tardaba días en llegar y donde las familias creaban sus propias reglas, lejos de la mirada de las autoridades de Guadalajara. En las empinadas laderas de la Sierra de Arandas había una propiedad que los arrieros y viajeros habían aprendido a evitar. No era solo la distancia ni el terreno difícil, había algo más profundo, un sentimiento que flotaba en el aire como la fría neblina de las mañanas de invierno. La familia Castañeda había vivido en esta región montañosa durante décadas, en una casona de piedra y adobe rodeada de robles centenarios que bloqueaban la luz del sol incluso al mediodía. Los ancianos de los pueblos vecinos decían que siempre había habido algo malo con ese terreno, algo que no podía explicarse únicamente por la pobreza o el aislamiento. El patriarca, don Julián Castañeda, era un hombre de mediana estatura, con el rostro curtido por el sol y una mirada que rara vez se cruzaba con quienes le hablaban. Trabajaba supuestamente como carbonero y cazador, vendiendo ocasionalmente pieles y leña en los mercados de Tepatitlán. Su esposa, doña Elena, una mujer silenciosa con aspecto de vejez prematura, atendía la propiedad y rara vez se le veía fuera de sus límites. Juntos, formaban un núcleo familiar que ahuyentaba las visitas y se mantenían alejados de las fiestas patronales o las reuniones en la parroquia local. Lo que hizo de los Castañeda el objeto de un interés macabro no fue solo su hermetismo. Fue una serie de eventos que comenzó a llamar la atención a finales del verano de 1834, cuando los comerciantes que pasaban por el camino real cerca de su propiedad comenzaron a desaparecer. No era raro que la gente se perdiera en las barrancas de Jalisco, el terreno accidentado, los pumas y los bandoleros siempre cobraban su cuota. Pero un patrón estaba surgiendo. Los primeros informes vinieron de un vendedor de telas que recorría la ruta entre San Juan de los Lagos y Atotonilco. Mencionó en una cantina que había visto figuras extrañas cerca de la aislada propiedad de los Castañeda, siempre al anochecer, cargando bultos pesados envueltos en mantas de yute. Nadie le prestó mucha atención, la gente cargaba de todo en el monte. Pero el comerciante insistió en que había algo inquietante en esas siluetas, algo en la forma en que se movían, sigilosas y apresuradas. Semanas después, un herrero informó que un conocido suyo, un boticario itinerante, había desaparecido tras mencionar que buscaría refugio en esa zona. El vendedor llevaba una suma considerable de plata de sus ventas recientes y un maletín lleno de tónicos. Nunca más se le volvió a ver. Se encontró su carreta abandonada a 3 kilómetros de distancia, con los caballos vagando en un claro, pero ni rastro del dueño. Las autoridades rurales realizaron una búsqueda superficial, pero las barrancas eran demasiado vastas. Lo que realmente despertó las sospechas fue el testimonio de una joven que viajaba al sur con sus padres. Se habían detenido a pedir agua en la propiedad de los Castañeda. La joven denunció después que, mientras su padre hablaba con don Julián, ella vio a través de una grieta en la pared de la troye algo que la dejó helada, pertenencias personales apiladas en un rincón. Sombreros de ala ancha, botas de buena piel, zarapes y morrales, mucho más de lo que una familia tan pobre debería tener. Cuando le preguntó a su madre, la callaron y se marcharon a toda prisa. Este informe llegó al comisario de la región, un hombre de mediana edad acostumbrado a pleitos por tierras pero ajeno a horrores de esta naturaleza. La presión de los comerciantes, que ya evitaban la ruta prefiriendo caminos más largos pero seguros, lo obligó a actuar. El 23 de octubre de 1834, el comisario reunió a 4 hombres armados y cabalgó hasta la propiedad. La niebla hacía la visibilidad casi nula. Al llegar, don Julián salió a recibirlos con una expresión neutral, casi como si los esperara.
Negó saber nada de las desapariciones y, con una confianza gélida, les permitió registrar el lugar. En esa primera inspección, no hallaron nada incriminatorio. Don Julián explicó que las pertenencias que la joven vio eran artículos que compraba a viajeros que necesitaban dinero rápido para seguir su camino. El comisario se retiró, pero algo en el ambiente, el silencio de doña Elena y la pesadez del aire dentro de esa casa oscura, lo dejó profundamente perturbado. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo los altos con heladas. Las desapariciones cesaron, no porque el misterio se hubiera resuelto, sino porque nadie se atrevía a cruzar esos caminos. La familia Castañeda permaneció aislada en su mundo de sombras. Pero la primavera de 1835 trajo consigo el deshielo y descubrimientos que cambiarían para siempre la historia de Jalisco. Un campesino que vivía a legua y media de la propiedad estaba revisando sus tierras cuando su perro comenzó a cavar frenéticamente cerca de un arroyo. Lo que encontró lo hizo montar su caballo y galopar hacia el pueblo sin mirar atrás. Eran huesos humanos mezclados con jirones de ropa y objetos oxidados. El comisario regresó, esta vez con un médico y una fuerza mayor. Excavaron la orilla del arroyo y descubrieron que no era un sitio aislado, había entierros dispersos en un tramo de casi 1 kilómetro. Cada fosa revelaba la evidencia de vidas truncadas. El médico determinó que pertenecían a al menos 7 individuos. Entre los restos, hallaron una cartera de cuero con documentos que identificaban al boticario desaparecido en agosto. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición. Si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y ahora sí, volvamos con el relato. La conexión con los Castañeda era ya innegable. El 2 de abril de 1835, 15 hombres armados rodearon la casona al amanecer. Don Julián intentó mantener su fachada de inocencia, pero la tensión era eléctrica. Los hombres destrozaron el suelo de madera y cavaron en el corral. Fue en el sótano, un espacio húmedo bajo la cocina, donde hallaron el cofre de las almas, una caja de madera con docenas de relojes, anillos, joyas y cartas de amor que nunca llegaron a su destino. Más aterrador aún fue el hallazgo de un cuaderno de contabilidad. No tenía nombres, sino descripciones frías: viajero con mula, 3 monedas de oro, manta de lana. Las fechas se remontaban a 5 años atrás. Don Julián fue encadenado. Doña Elena, quebrada por el miedo, confesó que vivía bajo amenaza, pero describió cómo atraían a los viajeros con promesas de comida y techo, solo para emboscarlos en la oscuridad. La comunidad de Jalisco quedó en shock. El mal había estado viviendo entre ellos, bajo el disfraz de un viejo leñador silencioso. El juicio en el pueblo fue un espectáculo de horror. La gente viajó desde lejos para ver al monstruo de la barranca. Don Julián no mostró remordimiento, permaneció como una estatua de piedra mientras se leía la sentencia: muerte por ejecución pública el 15 de agosto de 1835. En sus últimos días, un sacerdote intentó confesarlo, pero describió el alma de don Julián como un muro infranqueable. El día de la ejecución, ante más de 300 personas en la plaza principal, don Julián subió al patíbulo con paso firme. Sus últimas palabras fueron un susurro helado: hice lo que la tierra me pidió para sobrevivir, la montaña siempre cobra su precio. La justicia se cumplió, pero el peso de sus crímenes se quedó en la memoria de los altos. La casona quedó vacía y, aunque el tiempo la convirtió en ruinas, los lugareños dicen que hasta hoy, cuando la niebla baja demasiado, aún se escuchan pasos que no dejan rastro y voces que el viento arrastra desde el fondo de la barranca. Los cronistas locales de Tepatitlán y Arandas comenzaron a documentar el caso, entrevistando a testigos y reuniendo pruebas antes de que el tiempo las borrara. Pero la historia no terminó en la plaza pública. En los meses que siguieron a la ejecución de don Julián, empezó a surgir información aún más aterradora. Viajeros que habían cruzado los altos años atrás se presentaron ante las autoridades, reportando encuentros extraños.
Un comerciante de ganado relató que en 1830 fue invitado a pasar la noche en la casona de piedra, pero se negó porque sintió un frío de muerte al cruzar el umbral. Una intuición que probablemente le salvó la vida. Otro hombre reveló haber visto al patriarca, años antes, arrastrando bultos pesados hacia el fondo de la barranca bajo la luz de la luna. En su momento, pensó que se trataba de caza furtiva. Las autoridades reabrieron los archivos de personas desaparecidas en la región durante la última década. Al cruzar los datos con los objetos recuperados en el sótano, el número de víctimas aumentó de forma alarmante. Algunos expertos estimaron que el monstruo de la barranca pudo haber cobrado la vida de 15 o incluso 20 personas. Era imposible estar seguros. En aquel México post-independencia, los registros de viaje eran casi inexistentes y la comunicación entre los estados de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas era lenta y fragmentada. La propiedad de la sierra permaneció abandonada. Nadie quería comprarla, ni siquiera cuando se ofrecía a precios ridículos en las subastas del gobierno. La tierra se hizo conocida como maldita, un lugar donde la naturaleza parecía más oscura y donde, según decían los arrieros, los pájaros ya no cantaban con la misma alegría. Con el tiempo, la casona se deterioró, las vigas de madera se pudrieron y el techo de teja se hundió. El matorral y los huizaches comenzaron a recuperar su espacio, cubriendo con espinas las cicatrices de la presencia humana. El arroyo donde se hallaron los cuerpos quedó marcado para siempre. Las madres advertían a sus hijos que no se acercaran a esas aguas, y los cazadores preferían rodear la montaña, aunque eso significara caminar 3 horas más. Era como si la tierra guardara el recuerdo de la sangre derramada, una herida que se negaba a sanar. En 1837, un incendio de origen desconocido consumió por completo las ruinas de la cabaña. Testigos desde los cerros vecinos informaron haber visto un resplandor naranja que iluminaba el cielo nocturno. Al amanecer, solo quedaron cenizas y escombros ennegrecidos. Algunos lo llamaron purificación divina, otros sospecharon que algún familiar de las víctimas buscó borrar físicamente esa mancha del paisaje. La esposa del condenado, doña Elena, vivió 12 años más tras la ejecución. Permaneció en el rancho de los agricultores piadosos que la acogieron, pagando su estancia con labores domésticas. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era en susurros, como si temiera que el nombre de su esposo pudiera invocar de nuevo la oscuridad. Murió en 1847, consumida por una fiebre repentina. Fue enterrada en un rincón apartado de un cementerio modesto, con una lápida simple que no mencionaba su pasado, llevándose a la tumba los detalles de cuántas veces tuvo que lavar sangre de los pisos de aquella casona. En 1842, un periodista de la Ciudad de México viajó a Jalisco atraído por los rumores. Su artículo, publicado en los diarios capitalinos, trajo renovada atención al caso, convirtiéndolo en uno de los primeros ejemplos de crónica roja o periodismo de investigación criminal en el país. El médico que analizó los restos cerca del arroyo también dejó constancia en sus memorias, describiendo cómo aquel caso cambió su percepción de la naturaleza humana. Escribió sobre cómo la fachada de un campesino humilde podía ocultar abismos de depravación. La parroquia local celebró una misa de requiem en 1838 por todas las almas perdidas en la barranca. Fue un duelo colectivo donde la comunidad intentó cerrar el capítulo. Se colocaron cruces de madera en las orillas del arroyo, pero con los años, las crecidas del agua y la podredumbre las hicieron desaparecer, dejando solo el sonido eterno del agua como oración. A pesar de que muchas familias abandonaron la zona durante la fiebre de expansión hacia el norte y el oeste en 1845, otros decidieron quedarse y reconstruir la reputación de los Altos. El camino original fue devorado por la vegetación hasta volverse invisible, mientras una nueva ruta comercial florecía lejos de la sombra de los Castañeda. Décadas después, tras los estragos de la Guerra de Reforma y la intervención francesa, un veterano de guerra decidió establecerse cerca del sitio original en 1866. A pesar de las advertencias, construyó una nueva finca a unos cientos de metros de las cenizas de la anterior.
Mientras limpiaba el terreno, encontraba ocasionalmente fragmentos de metal oxidado o piezas de cerámica rota. Lejos de asustarse, entregaba estos hallazgos a las autoridades en Tepatitlán, ayudando a completar el archivo histórico que un celoso archivero, don Tomás Whitmore, había protegido incluso durante los saqueos de las guerras. En 1872, ya con un México más estable, un profesor universitario visitó la granja del veterano. Sentados en el porche, el veterano le confesó que, aunque el trabajo duro había normalizado el lugar, todavía había noches en que su esposa no podía dormir. Jurando que el viento de la barranca traía lamentos que no eran de este mundo. El profesor logró entrevistar a 3 ancianos que, siendo niños, presenciaron la ejecución de 1835. Todos coincidieron en lo mismo: la mirada de don Julián en la horca no era la de un hombre arrepentido, sino la de alguien que ya no pertenecía al mundo de los vivos. El estudio del profesor, publicado en 1874, concluyó que el caso de los Castañeda fue la prueba de que, incluso en los rincones más aislados de México, la justicia podía alcanzar a quienes operaban en las sombras, siempre que la comunidad se negara a olvidar. El artículo publicado en la capital reavivó la atención sobre el caso. Periódicos de Guadalajara e incluso de estados vecinos como Guanajuato publicaron resúmenes que introdujeron la historia a una nueva generación. Muchos se sorprendieron al descubrir que tal horror había ocurrido en suelo jalisciense. Otros, especialmente los ancianos de las rancherías, simplemente negaron con la cabeza, recordando que la historia siempre había vivido en la tradición oral. En 1878, el municipio decidió instalar una pequeña placa cerca de lo que fue la propiedad. No buscaba glorificar el crimen, sino reconocer a las víctimas. La placa, colocada discretamente, rezaba que allí ocurrió una tragedia en el siglo anterior y que debía servir como recordatorio de la importancia de la vigilancia comunitaria. La ceremonia fue modesta. El veterano que ahora cultivaba esas tierras pronunció un discurso sobre cómo la historia no debe olvidarse, pero tampoco debe definir para siempre un lugar. Habló de redimir la tierra a través del trabajo honesto. Las últimas 2 décadas del siglo XIX trajeron cambios significativos. El ferrocarril comenzó a surcar las cercanías de la región, atrayendo a nuevos residentes que buscaban oportunidades en la agricultura y el comercio. Estos recién llegados carecían del peso de la historia local, lo que brindó una perspectiva fresca. En 1883 se estableció una pequeña biblioteca en Tepatitlán. El bibliotecario fundador solicitó copias de los documentos clave del caso de 1834, que fueron cuidadosamente transcritos para consulta pública. Por primera vez, cualquier ciudadano podía estudiar cómo las autoridades de antaño trabajaron con recursos tan limitados. En 1887, un joven periodista local decidió escribir una serie de artículos revisando el caso tras más de 50 años. Usando la nueva tecnología fotográfica, capturó imágenes del arroyo ahora tranquilo, de la granja productiva y de la plaza de la ejecución, ahora un bullicioso centro comercial. Los artículos desataron debates, algunos lo consideraron morboso, mientras otros defendieron la importancia de la memoria como advertencia. Para la década de 1890, el veterano que redimió la tierra murió a los 68 años. Sus hijos heredaron la propiedad. Para ellos, era simplemente el hogar donde nacieron, no un lugar embrujado. Al mismo tiempo, los estudios de criminología en las universidades de la Ciudad de México comenzaron a incluir el caso como material analítico, elogiando el meticuloso trabajo del comisario original. Se planteó la paradoja del aislamiento geográfico, como las comunidades dispersas crean oportunidades para depredadores, pero también como, al movilizarse, son implacables al castigar. En 1897, durante una exposición por el aniversario de la fundación del municipio, se exhibieron algunos objetos recuperados de la casona de los Castañeda. Una nieta del comisario que lideró la investigación asistió emocionada, donando cartas personales de su abuelo donde él describía el costo emocional del caso y sus noches de insomnio preguntándose cuántas vidas más pudo haber salvado.
Con el cambio de siglo, la región se transformó. Los automóviles reemplazaron a las carretas y el teléfono acortó las distancias. En 1907, un criminólogo visitó la zona para estudiar la depredación sistemática de Don Julián. Identificó patrones que solo se reconocerían formalmente décadas después: la creación de una zona de confort, la fachada de normalidad y la selección de víctimas vulnerables. Era como si el convicto de 1834 hubiera seguido un manual de maldad que la ciencia apenas empezaba a entender. Durante la Revolución Mexicana y más tarde la Guerra Cristera, muchos jóvenes de la región marcharon al combate. Entre ellos, un descendiente de una de las víctimas llevaba una carta de su antepasado escrita días antes de desaparecer en 1833. Tras morir el soldado en batalla, la carta fue donada a la biblioteca local, convirtiéndose en un tesoro histórico. En 1935, al cumplirse 100 años de la ejecución, la región vivió un momento de reflexión. Hubo sermones en las iglesias sobre la justicia y la redención. Se celebró un servicio en el cementerio donde descansaban los restos recuperados. Surgió un debate: ¿era hora de dejar que el pasado descansara en paz? No hubo consenso, pero la discusión demostró la madurez de una comunidad que ya no temía a sus propios fantasmas. En la posguerra de 1948, otro veterano documentó todos los sitios históricos del municipio, incluyendo la antigua barranca, creando mapas que hoy son referencia para investigadores. En los años 50, se rechazó la idea de hacer una serie de televisión sobre el caso. Los líderes locales sintieron que convertir la tragedia en entretenimiento sería irrespetuoso. Para las décadas de 1960 y 1970, la granja que alguna vez fue escena del crimen ya operaba bajo la tercera generación de la familia del veterano. Cultivaban la tierra con orgullo, siendo la forma más auténtica de redención. En 1963, una tesis de sociología reveló que, aunque los residentes no lo percibieran conscientemente, el caso de 1834 seguía influyendo en la cultura local, fomentando una comunidad inusualmente conectada y protectora. Hoy, las montañas de Jalisco permanecen iguales y el arroyo sigue su curso eterno. Cada generación cuenta la historia de forma diferente, pero la esencia permanece en esas tierras. La vigilancia y la unión comunitaria son la única defensa contra la oscuridad que a veces decide ocultarse en lo más profundo de las barrancas. El investigador descubrió patrones fascinantes en los altos de Jalisco. Las familias de la región tendían a ser más cautelosas con los extraños que en áreas donde no habían ocurrido tragedias similares. Surgió un énfasis cultural casi compensatorio en la hospitalidad genuina, como una respuesta a la traición de la falsa bienvenida que los Castañeda usaron como trampa. Las historias se transmitieron principalmente a través de las abuelas, quienes usaban el caso como advertencias veladas sobre no confiar ciegamente en las apariencias. Era un trauma generacional manifestado de formas sutiles pero persistentes. En la década de 1970, el auge del género de crímenes reales llevó a varios escritores a revisitar el caso. Un periodista de investigación publicó en 1974 un libro sobre los misterios más notorios de la Sierra Madre y el Bajío, dedicando 3 capítulos detallados a los crímenes de 1834. La obra atrajo a turistas curiosos a la zona, lo que generó sentimientos encontrados. La economía local se benefició, pero los lugareños sentían incomodidad al ver su tragedia convertida en un espectáculo. En 1978, una editorial regional publicó una colección de cartas inéditas. Entre ellas, la correspondencia del comisario original con las autoridades de Guadalajara, revelando la angustia de investigar en un territorio vasto y sin comunicaciones. También aparecieron cartas de gratitud de las familias de las víctimas que, aunque aliviadas por la justicia, reflejaban una tristeza profunda. Estos documentos humanizaron la historia más allá de los hechos policiales. Al llegar los años 80, antropólogos de la Universidad de Guadalajara propusieron reexaminar los restos con tecnología forense moderna. Sin embargo, la comunidad se opuso firmemente.
El consenso fue que las víctimas ya habían sufrido suficiente y merecían descansar en paz en la tierra que finalmente las había acogido. En 1984, al cumplirse 150 años de los crímenes, se erigió un modesto monumento cerca del arroyo. La inscripción era sencilla, recordaba a las víctimas de mediados del siglo XIX y pedía que su memoria sirviera para fomentar la vigilancia y la compasión. En la ceremonia, líderes locales hablaron sobre cómo el Estado había evolucionado en la protección ciudadana, guardando un minuto de silencio por las almas que nunca pudieron ser identificadas. Con la llegada de Internet en los 90, la historia de los Castañeda se democratizó. Para evitar versiones sensacionalistas en la red, la Biblioteca de Tepatitlán digitalizó los archivos oficiales, asegurando la veracidad histórica. En 1995, un documental independiente exploró no solo el crimen, sino el proceso de sanación de la comunidad, logrando un impacto educativo en festivales regionales. Al entrar en el siglo XXI, el caso ya no era una herida abierta, sino parte del ADN cultural de la región. En 2004, se lanzó un proyecto para escanear cada página de los registros de 1835. Se descubrió el diario de un hombre que participó en la búsqueda inicial, quien describió pesadillas recurrentes tras hallar la evidencia en el sótano y cómo rezaba cada noche por los viajeros sin nombre. En 2010, se propuso usar Georadar para identificar posibles fosas olvidadas. Tras un acalorado debate sobre si remover el pasado era sano, se permitió una investigación no invasiva en 2011. El radar detectó 3 anomalías adicionales en el suelo, consistentes con entierros antiguos. La comunidad decidió marcar esos sitios discretamente y dejarlos intactos, aceptando que algunas preguntas deben quedar sin respuesta. En 2015, un artista local creó una instalación en el Museo del Condado con siluetas que representaban a los desaparecidos. Los visitantes depositaban pequeñas piedras de río en señal de respeto, un gesto que ayudó a procesar el trauma histórico de manera colectiva. En la década de 2020, ante el auge de los podcasts, la comunidad estableció directrices estrictas: cualquier productor interesado debía trabajar con historiadores locales y respetar la dignidad de las víctimas. Durante la pandemia de 2020, los ancianos notaron paralelos con el aislamiento de 1834, pero destacaron que hoy la tecnología y la unión vecinal impedían que alguien cayera en el olvido. Hoy, en 2023, las escuelas locales usan el caso para enseñar ética y pensamiento crítico. Los estudiantes examinan fuentes primarias para entender cómo se construye la justicia. El arroyo donde todo comenzó sigue fluyendo con aguas cristalinas bajo árboles centenarios. La finca de los Castañeda es ahora una granja productiva en manos de la 5ª generación de la familia del veterano que la redimió. Los niños juegan en los mismos campos donde una vez reinó el horror, conociendo su historia pero sin ser prisioneros de ella. Es una victoria silenciosa de la vida sobre la tragedia. Hemos llegado al final de este viaje por uno de los capítulos más oscuros de la historia de Jalisco. Esta crónica nos enseña que el aislamiento puede alimentar al mal, pero la resiliencia de una comunidad conectada siempre encontrará la luz. La historia que acabamos de recorrer nos recuerda que, a veces, los monstruos no habitan en los cuentos, sino en los silencios de una casa aislada o en la neblina de una barranca olvidada. Si este viaje por la oscuridad y la resiliencia de los Altos de Jalisco te ha cautivado, te invito a que nos dejes un me gusta. Con ello, nos ayudas a que estas crónicas de justicia y memoria no se pierdan en el tiempo. Si quieres seguir explorando conmigo los misterios más profundos y los secretos mejor guardados de nuestra historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No permitas que el rastro de estas leyendas se borre. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final, por tu respeto hacia esta narrativa y por ser parte de esta comunidad que busca la verdad entre las sombras. Gracias por ver el video. Dios los bendiga.